nuestro maestro principal, que es Dios, el que nos pueda enseñar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, está en el lugar donde cada uno está participando en esta tarde de esta lección. Y queremos, Espíritu Santo, que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que nos enseñes, que seas tú el que nos traiga convicción acerca de lo que vamos a hablar, y por sobre todas las cosas que tú puedas traer revelación a nuestro corazón acerca de cuál es tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús queremos comenzar esta tarde y darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que gracias a todos los que se conectaron, a los que también están participando presencial, que Dios los bendiga mucho. Bien ahí. Y hoy nos toca una clase muy especial, por lo menos para mí. Hablamos del cuidado pastoral, y en la Biblia, y Jesús también tomó la imagen de los pastores, que era una figura muy conocida para la gente del tiempo donde estaba Jesús, porque ellos se dedicaban al cuidado de las ovejas, de las cabras, que eran uno de los principales sustentos y uno de los principales elementos de riqueza. Ya en la época del rey David era un pueblo pastoril que cuidaban. David nos cuenta que él protegía sus ovejas cuando venía algún oso o algún animal a atacarlo. Él iba y las defendía y las protegía. Y el buen pastor en la época de la Biblia se dedicaba a eso, ¿no? A llevar a sus rebaños a buenos pastos, a donde hay agua, a poder cuidarlas, a poder protegerlas, lugar de provisión, de cuidado. A la noche generalmente les llevaban a un redil o a un lugar donde puedan estar seguras. A veces eran cuevas, a veces era un lugar rodeado de piedras, o en un lugar donde él pudiera tener buena visión y pueda estar cuidándolas de esa. Y esa es la imagen que Jesús quiso dejarnos con respecto al pastor, ¿no? Que Él es nuestro pastor y nosotros las ovejas. Y tiene que ver con ese sentido de cuidado y de protección que Jesús mismo tuvo con nosotros, o pretende nosotros. Por eso hoy la idea es que podamos entender el cuidado pastoral, cuál es la función que tenemos como pastores, aprender cuál es la base bíblica también del cuidado pastoral, y cómo podemos brindar también ese cuidado y cómo aplicar ese cuidado pastoral. Más allá que hay personas que fueron ordenadas como pastores, cada uno de nosotros cumplimos una función pastoral. El padre de familia, como cabeza del hogar, tiene el cuidado espiritual de protección, tanto de la mujer como de los hijos, tiene un cuidado pastoral, y esa es la imagen que encontramos en la Biblia también para la familia. Y nosotros como iglesia nos caracterizamos también por tener un pastor, en este caso está Antonio, Sergio, Donald, pero a la vez tenemos los grupos pequeños. Los grupos pequeños en nuestra iglesia, en la Iglesia de Dios, se caracterizan por ser grupos pastorales, grupos pastorales. Hay muchos grupos pequeños, a veces llaman barcas, células, que el objetivo es poder que nuevas personas se puedan incorporar, puedan conocer a Cristo. Algunos son simplemente de estudio bíblico para crecimiento espiritual, discipulado, pero los nuestros, en nuestra iglesia en particular, el objetivo es el cuidado pastoral, o sea, que la gente se sienta contenida, se sienta apoyada también, en lugar donde nosotros también podamos cuidar y brindar apoyo a otros más, y brindar ese cuidado pastoral. Por lo tanto, dice Hechos 20:28, mirad por vosotros, por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Cuidado pastoral, o estar al frente de un grupo pequeño, no es una cuestión de títulos, no es una cuestión de posición, mírenme, yo soy un pastor, a mí me tienen que respetar, sino, como ya lo venimos hablando hace varias clases, una función principalmente de servicio. Para eso estamos, para servir. Como dice el pastor en una de sus prédicas, el que no sirve, no sirve. No es una cuestión de títulos o de posiciones o responsabilidades, sino es una cuestión de servicio al pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la base bíblica del cuidado pastoral? Y encontramos en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4, ¿qué nos dice? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y estos versos de la Biblia nos enseñan que es Dios es quien nos consuela y que nosotros después debemos consolar a otras personas. Podemos, en algún momento de nuestra vida, salvo que haya alguien que sea de otro planeta, pasamos por algún momento de crisis, por algún momento de tristeza, por algún momento de angustia, de crisis, algún momento en el cual dijimos, no le encuentro salida, y necesitamos recibir la consolación y la guía del Espíritu Santo en ese momento del pastor. Aun cuando no hayamos vivido exactamente la misma situación que las personas a las cuales estamos pastoreando, el hecho de haber pasado una prueba y ser testigo de la consolación de Dios nos capacita para ministrar esa consolación a otros. Y un consejo que les quiero compartir con respecto a la consejería, cuando les toca por ahí aconsejar a alguien o brindar algún tipo de apoyo, es que nosotros no hacemos la consejería o los consejos en base a nuestras experiencias, sino que tenemos que hacerlo en base a los principios de la palabra de Dios. Por ahí después, en algún momento, poder compartir qué hizo Dios con nuestra vida, pero es importante que al momento de dar la consejería nos basemos primero en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, porque cada uno de nosotros vivió una experiencia diferente, cada uno, Dios nos ministró de una manera diferente y tuvo un trato diferente, pero los principios bíblicos se aplican para todos los casos, para todas las personas, así que tengan en cuenta eso. Y más que nada también porque a veces nosotros al dar consejería, la persona puede pensar que es una opinión nuestra, y lo importante es que cuando nosotros confrontamos a la otra persona o ofrecemos consejería a las otras personas, ellos pueden entender que ese consejo viene de parte de Dios. Entonces que se peleen después con la Biblia, no con nosotros. Mira, la palabra de Dios dice, hola, ¿cómo están? La palabra de Dios dice esto con respecto a este tema, entonces no es lo que Martín opina, no es lo que la iglesia opina, es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la consejería. ¿Y quién es un pastor? Vamos a pensar un poquito a ver quién es un pastor. La función pastoral es de atender al pueblo, en el sentido Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Justamente en esta época de Pascua recordamos el evento supremo que fue la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, que se entregó, que no solamente murió, sino también Él resucitó por nosotros. Y el pastor es uno que apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, nos dice Isaías 40:11. Y esto con respecto a las recién paridas es muy importante cuando te toca estar al frente de un grupo pequeño, que la gente que se va incorporando a tu grupo pequeño, que recién comienza a dar los primeros pasos en la vida, en su relación con Jesucristo, necesitan una atención especial, más cuidado, más paciencia, como seguramente la tuvieron con nosotros, o conmigo por lo menos, que los primeros tiempos, así igual que los bebés, necesitan mucho apoyo, mucho cuidado, demandan mucho, y por sobre todas las cosas suelen equivocarse, meter la pata en algunas cuestiones, y a veces uno quiere que las personas cambien de forma radical, en forma rápida. Quizá tienen malos hábitos, malas costumbres, y sabemos que a la luz de la palabra esas costumbres o esos hábitos están mal, pero hay que dejar que ese proceso de cambio lo haga el Espíritu Santo, ¿sí? Aconsejarles con amor, con cuidado, pero hay un proceso de que es necesario que el Espíritu Santo se encargue de hacer la transformación de las vidas. No somos nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros, y eso incluye mucha paciencia. Yo me acuerdo en mi época de adolescente, teníamos nuestro grupo de adolescentes que se llamaba el Grupo de Acción, y una señora que era médica pediatra era nuestra maestra, nuestra mentora, ¿no? Y a veces teníamos reunión en la iglesia, a veces en su casa. Se imaginan en la casa, un grupo de 15, 20 adolescentes revoltosos, no le comíamos el cielo raso porque no era comestible, pero devorábamos todo, y la verdad que le hacíamos rabiar bastante. Ahora que yo me pongo a pensar y le hacíamos rabiar, pero nos quedó grabada la paciencia, el amor que tuvo con nosotros para en esa etapa de formarnos, enseñarnos. Y la mayoría de los que estuvimos ese tiempo, la mayoría, gracias a Dios, en diferentes lugares, están sirviendo a Dios o están en los caminos del Señor.
Por eso las personas que recién se incorporan, recién toman su decisión por Cristo, necesitan un cuidado especial. Así como los bebés van a meter la pata, se van a equivocar, pero nosotros estamos para ayudarle y tenerle paciencia en esa etapa de crecimiento. Y las personas que vas a pastorear a otros no nos pertenecen a nosotros. La gente que viene a la iglesia no es gente que pertenece, que es de la iglesia de Dios. Es gente que pertenece a Jesús. Nosotros como iglesia, o vos en tu grupo pequeño donde toca servir, esa gente le pertenece a Él. Porque a veces decimos, es mi grupo pequeño, es el miembro de mi grupo, como que me pertenece a mí, o son mis alumnos del ministerial. No, son los alumnos del ministerial de Dios que Él me dio para que en este tiempo yo simplemente sea un mayordomo y transmita. Así también nosotros en el grupo pequeño, la gente que vaya incorporándose a nuestro grupo o que nos toca pastorear no nos pertenecen a nosotros, son personas que le pertenecen a Dios en primer lugar y simplemente Dios nos asignó este tiempo para poder ministrarle y poder servirles. Los hijos que tenemos también le pertenecen a Dios. Nosotros somos responsables de prepararlos, de impulsarlos en el camino de Dios. Así que bueno, ¿cómo se aplica el cuidado pastoral? Seguimos ahí en algunos creo que tienen la página 20. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El cuidado pastoral, como hablamos al comienzo, como hacía el pastor, incluye fortalecer, sanar, curar, vendar, alentar, confortar, sostener y dirigir. Aunque acá en el material no está, a veces también pegarle un estirón de oreja, disciplinar, no digo disciplinar, pero sí a veces tratar de corregirlo y orientarle, ¿no? El pastor tenía su vara o su callado, y con eso, cuando la oveja se iba para otro lado, le cazaba y le traía de vuelta al redil para que no se escapara o no se fuera lejos de todo el grupo. Así también a veces Dios también nos pega un estirón de oreja, ¿no? A través de hermanos que nos aman, para que podamos permanecer en el camino del Señor. Y nosotros como pastores también dentro de ese cuidado está el de guiar. ¿Y qué papel desempeña la compasión en el cuidado pastoral? Cuando hablamos de compasión, hablamos de tener empatía con las demás personas, ¿sí? De identificarnos con el dolor, con la situación que están viviendo. Y el pastor tiene ese corazón, debemos tener ese corazón de que cuando la persona por ahí está en un momento, está sufriendo o pasando un momento de tristeza, nosotros podamos acompañarle en ese proceso, tratar de quizás no de poder entender cabalmente cuál es todo lo que está pasando, ¿no? Pero así también cuando hay un momento de alegría, de algún logro, que nosotros también nos podamos alegrar con ello. Porque generalmente solamente queremos que sean los momentos de tristeza, que se identifiquen, pero también podamos ser pastores en los momentos de alegría, regocijarnos. Cuando un hijo tiene algún logro, alguien cercano a nuestro corazón tiene alguna satisfacción, tenemos que participar también con ellos de su alegría, compartirla con ellos. Eso tiene que ver con empatía. Y la compasión también tiene que ver con un plan de acción, ciertas cosas, acciones que tenemos que llevar a cabo de acuerdo a un orden. Y hay una historia muy interesante en la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 10, del verso 30 al 35. A ver, los que están ahí en su casa, saquen su Biblia, no se me duerman. ¿Sí? En Lucas 10, 35 hay una historia muy conocida, que es la historia, a ver quién se acuerda, quién me ayuda. Era un bueno, empieza con el buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia? ¿Sí? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, que generalmente eran las personas que prestaban servicio con la música y con otras actividades dentro de la iglesia, pero hoy podríamos decir que está en el ministerio de adoración, los que están en adoración, ¿sí? Pero como para tratar de hacernos una idea de cómo funcionaba aquel tiempo, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, que sería el sueldo de 2 días, y le dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. Y fíjense, en esta historia hay una palabra que a mí me impacta mucho. En uno de los versículos dice que le despojaron y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, aunque está viva, está media muerta? En depresión, en crisis, con enfermedad, y está media muerta, ¿sí? Quizás está viva, pero no disfruta de la vida plena que hay en Jesucristo. Y acuérdense, ¿quién vino para matar, hurtar y destruir? Satanás. Esta persona que fue acosada por los ladrones, podríamos llegar a interpretarla de alguna manera, aunque no literalmente, que es una persona que ha sido sometida por Satanás, que Satanás destruyó quizás su economía, su familia, su cuerpo, y está medio muerto, porque para eso vino Satanás. Satanás no vino para que toda la gente se vaya al infierno, sino para destruir todo lo que vino, para atacar, para destruir todo. Pero este buen samaritano vino para salvarlo, para restaurarlo, y hay un proceso a veces de sanidad. Esta parábola hay muchas interpretaciones, hay muchas formas también de verla, pero una de las cosas que te quiero hacer ver es que muchas veces el cuidado pastoral es algo que no se produce dentro de este ámbito que es la iglesia. El principal cuidado pastoral de las personas que están por ahí media muertas es fuera del ámbito de la iglesia, quizás en tu trabajo, en la escuela, donde te toca estar con tu familia. Ahí es donde se da el verdadero cuidado pastoral. Cuando venimos a la iglesia acá generalmente ponemos nuestra mejor cara, nuestra sonrisa, levantamos las manos y nos alegramos, pero a veces cuando pasamos el umbral de la puerta nos encontramos nuevamente con nuestra situación diaria, y no todo es color de rosa, también hay mucha gente que también. Y allí afuera es donde nosotros necesitamos dar el cuidado pastoral y recibir también, porque es muy difícil en una reunión donde hay muchas personas que podamos abrir nuestro corazón, compartir nuestras cargas, que pueden orar, y para eso están pensados los grupos pequeños. Por hoy lamentablemente con muchas limitaciones en cuanto al poder estar juntos y compartir. Hay grupos pequeños que por ahí lo están haciendo en forma virtual, que no es lo ideal, pero digamos, hoy por hoy es lo que nos permiten los protocolos. Pero es importante que podamos vendar las heridas de las personas, podamos cuidar a las personas, y muchas veces, así como este sacerdote y estos levitas, a veces más los que por ahí tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, a veces estamos tan metidos en las actividades, en el activismo, que nos olvidamos de las personas. A veces hay calendarios que cumplir, tiempos y actividades que debemos completar, y a veces perdemos el objetivo, que nosotros estamos para servir a las personas, no para simplemente marcar tildes en el calendario de actividades que se fueron haciendo, porque en definitiva, hablando, como decía Jesús, en los negocios de mi Padre es necesario estar. El negocio de Jesús eran las personas, no eran los eventos. Así también en el buen sentido el negocio de la iglesia es que otros puedan conocer a Cristo, que se puedan tener una relación personal profunda con Jesús, y ese tiene que ser nuestro negocio en el buen sentido, ¿no? Y en el grupo pequeño también, cuando una persona nueva llega a tu grupo, quizás nunca vino a la iglesia, a esa persona todo el grupo pequeño debería enfocarse, ver cómo está, cuidarlo y brindarle la atención. A veces dar cuidado y pastorado tiene que ver con invertir cosas valiosas como nuestro tiempo, a veces también a través de invertir nuestros recursos. Hay gente que a veces tiene alguna necesidad especial, y el grupo pequeño o los líderes o los pastores les colaboran con eso. Sé de muchos más en este tiempo de pandemia que hubo grupos pequeños que hicieron colecta o que sabían de alguna necesidad especial dentro de su grupo y que fueron apoyándole, o sabían de alguien que tenía y avisaban y se le llevaba algún apoyo con mercadería o con algo, y eso es una forma de mostrar amor.
Y a veces también algo muy importante es invertir nuestro tiempo. Hay mucha gente que está dispuesta y dice, sí, vamos a conquistar posadas, vamos a conquistar misiones, y cuando le dicen vamos a servir en alguna actividad, no tengo tiempo, tengo tal actividad. No es solo estar dispuesto, sino también estar disponible. Dios, con nuestras buenas intenciones no se se hacen las cosas. Podemos estar dispuestos a pagar la boleta de la energía eléctrica, de la luz, de EMSA o de SAMSA, pero si quedamos solo con las ganas y nos vamos y la pagamos, después van a venir y nos van a cortar el servicio. Así también hay muchas personas que están dispuestas a servir a Dios, pero no hacen ese paso de fe del servicio, que también tiene una recompensa y tiene una gratificación muy grande el hecho de poder estar sirviendo a otras personas. Y es importante poder correr esa milla adicional, demostrar con hechos concretos. Jesús decía en Juan capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que dice, lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Dar cuidado es aceptar a una persona y entender que comete errores. Cuando trabajamos con personas, ya creo que varias veces les dije lo mismo, las personas te van a ofender, te van a defraudar. Vos quizás le ayudaste en muchas oportunidades y te terminan defraudando, te terminan... al final hice tanto por esa persona y ahora me paga de esta manera. Acordate, por eso es importante que nuestro servicio a las personas, nuestra primera motivación es obedecer a Dios. Cuando vos obedeces a Dios, servís a las personas por amor, quédate tranquila que Dios se va a encargar de trabajar sobre el corazón de esa persona, se va a encargar también de ministrar, y quizás después de un tiempo vos vas a ver el fruto de eso y vas a decir, ay, perdóname por ahora que fui mal agradecido por lo que vos hiciste. Simplemente no te desanimes, ¿sí? Cuando trabajes con gente, con personas, te van a desanimar, te van a defraudar. Aún gente que quizás esté en el liderazgo, que sea tu autoridad espiritual o que lo tengas como autoridad espiritual, puede llegar a defraudarte. Pero el que nunca nos va a defraudar es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Así que por eso el pastor principal de esta iglesia es el Espíritu Santo. Las personas pueden fallar, pero el Espíritu Santo y Dios nunca nos va a fallar. ¿Y qué puede impedir que podamos brindar cuidado pastoral a otras personas? Y en primer lugar, pues es una palabra que a veces golpea mucho, y es el estar secos. No podemos dar lo que no recibimos. Quizás hayan escuchado varias veces, ¿sí? Obviamente, vuelvo a insistir en lo mismo, el que hace la obra es el Espíritu Santo a través de nosotros, de nuestra vida. Pero para que nosotros podamos dar a las otras personas, primero tendríamos que haber recibido algo. Si vamos a tener una enseñanza con las personas, los primeros que tienen que tener la revelación somos nosotros de parte de Dios. Cuando nos toca predicar, a veces del frente hay un tiempo de preparación anterior donde a veces la palabra que uno comparte es algo que Dios nos habló previamente a nosotros. Por lo menos a mí me pasó varias oportunidades de que Dios me habló, no es que viene como tipo celular así y me habla en voz audible, pero sí a través, vos abrís la palabra de Dios o en el tiempo de oración, como que sentís un estironcito de oreja acá, y Dios nos habla. A veces quizás alguno haya tenido una experiencia de oír en forma audible al Espíritu Santo, pero la revelación más segura que tenemos de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ayúdenme. ¿Cuál es la revelación más segura que tenemos de Dios? ¿Qué es? Ayúdenme. Es la Biblia, ¿sí? ¿Querés tener una revelación segura de algo que seguro que Dios dijo o un mensaje que Dios da? Es la palabra de Dios. Ahí encontramos la revelación primaria de la voluntad de Dios. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios, tráeme revelación, como que queremos que un ángel nos mande, que Dios nos mande, no sé, un mail, un WhatsApp, o que nos mande un audio con cuál es la voluntad de Él. Y a veces nos olvidamos que la voluntad de Dios, en primer lugar, está en la palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios,
Cuando leemos en forma sistemática la palabra de Dios, en algún momento te va a pasar que vas a sentir algo, no sé si la palabra correcta es sentir, pero te vas a dar cuenta que Dios está hablando, que esa situación o esa historia que estás leyendo es algo que apunta directamente a algo que estás viviendo. Y los que hacen su devocional a la mañana o leen la palabra de Dios, creo que más de una vez le habrá pasado que cuando leíste el versículo, Dios ya te anticipó de lo que iba a pasar en el día. O cuando lees un versículo, esfuérzate y sé valiente, a veces uno se agarra la cabeza y ¿qué va a pasar hoy? ¿No? O simplemente confía, de confiar en Dios, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es un versículo, por lo menos para mí, un lema importante que me ha sostenido en muchas situaciones. Y a veces nos va a pasar cosas que no comprendemos, pero la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios nos van a sostener. Por eso es importante poder impartir cosas que hayamos recibido primero de parte de Dios. Y te va a pasar en el momento que vas a dar consejería o vas a charlar con alguien, que Dios te va a traer a memoria en ese momento pasajes que leíste, quizás te olvides de la cita, pero sí te vas a acordar de lo que decía el texto bíblico, de las palabras precisas, exactas para ese momento. Pero para que esas palabras puedan volver a tu mente, en algún momento tendrían que haber entrado. Por eso es importante también memorizar la palabra de Dios, versículos, buscar citas que te pueden servir de consejo, promesas que hay en la palabra de Dios. Por eso te animo a que puedas llenarte de la palabra de Dios, y no solamente por ahí. Es habitual que nos guste escuchar prédicas que están en internet o en algún lado, es buenísimo eso también, pero nada quita lo más rico que nos puede llegar a nutrir a nuestra alma y a nuestro cuerpo, es el tiempo personal con Dios, el de abrir la palabra de Dios. Y yo siempre compartía con mi señora, le decía, si a un pastor conocido Dios le trajo una revelación, ¿por qué no me la puede dar a mí? Y Dios quiere traerte revelación directa a vos. Dice que la palabra, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos iba a hacer conocer las cosas que están en la voluntad de Dios. Pero para eso hay que pasar tiempo en la voluntad, en la presencia de Dios, leyendo, buscándole, y en el momento quizás que vos menos te imagines, ahí va a bajar una palabra, un rema, que va a ser un refrigerio para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Así que te animo a no bajar los brazos, y a veces es también una cuestión de disciplina y de hábito para poder llenar nuestra vida y no estar seca. Otra cosa importante, y ya para ir casi cerrando, las agendas personales. Y esto significa servir a Dios con la motivación incorrecta. La expectativa es satisfacer un deseo o una meta personal. Por ejemplo, servir solo para ser promocionado o reconocido. Cuando Jesús le pidió a Pedro que pastoreara sus ovejas, Pedro obedeció, no para recibir recompensa alguna o para ser promocionado u ordenado, sino que sirvió a Jesús por amor. Si me pasás mi Biblia, te invito a que puedas buscar en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Y este pasaje también viene también muy a esta época, ¿no? Recordemos anteriormente cuando estaban en la última cena, en ese último tiempo, Jesús le dice a Pedro que él le iba a negar 3 veces, le iba a negar. Pedro, como era muy vehemente, no sé cómo buscarle la palabra, medio terco, cabeza dura, él dijo, no, yo jamás te voy a negar, Señor, yo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? La noche que lo tomaron a Jesús, lo llevaron con los sacerdotes, estaba afuera, viene una mujer, le pregunta, ¿vos estabas con Jesús? ¿Vos sos uno de sus discípulos? No, yo no lo conozco, mujer, yo no lo conozco, le respondió. Viene otro, y otro al cabo de un rato, otro hombre, y le pregunta, pero sí, vos estabas con Jesús, yo te vi con él. No, hombre, yo no lo conozco a él.
Y más tarde, nuevamente esa pregunta y vuelve Pedro a negarle a Jesús nuevamente que no lo conocía. Y a mí a veces me viene a la memoria ese momento, ¿no? Que Pedro le niega por tercera vez y ahí escucha, ni habrá decidido, no lo conozco y cacarea al gallo, ¿no? Y quizás en ese momento se cruza la mirada con Jesús y Jesús le mira como diciendo, yo te dije que me ibas a negar. Y dice que Pedro se fue de ese lugar y lloró amargamente, o sea, se dio cuenta que había metido la pata, que se había equivocado, que había dicho una cosa, pero quizás no midió las consecuencias, o sea, qué sé yo lo que habrá pasado por el corazón, por la mente de Pedro. Y nuevamente en Juan 21, 15 al 17 nos dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Me imagino que le habrá mirado y le habrá dicho, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y respondiendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, como Pedro le había negado a Jesús, creo que no es casualidad que Jesús le vuelva a preguntar, ¿no? 3 veces si le amaba. Vemos que después Pedro, cuando fue Pentecostés, fue uno de los que se paró delante de todas las personas y predicó con mucho denuedo, con mucha sabiduría, con mucha inspiración y revelación de parte del Espíritu Santo. Mucha gente aceptó el mensaje, dice que alrededor de 5.000 personas, si van a Hechos, capítulo 2 y 3, que está ese relato de Pentecostés y ese primer gran avivamiento que hubo en la primera iglesia después de la muerte, después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y Pedro tuvo un cambio radical. Eso nos habla también de ese amor del pastor, ¿no? De Jesús. Dio su vida por sus ovejas. Sabía lo que había pasado en el corazón de Pedro, tuvo esa empatía con él y volvió, como creo que esas 3 veces tienen que ver también con ese deseo de Jesús de sanar esas 3 veces que le negó, ¿no? Por ahí ese amor tan grande que tuvo Jesús y ese cuidado en ese detalle, ¿no? Por Pedro. A veces nos toca pasar por valles de sombra, de muerte, y necesitamos que alguien pueda tomarnos de la mano y nos ayude a salir de ese lugar. Ese valle representa cualquier crisis, sea de índole matrimonial, económica, una enfermedad, problemas, y Dios nos ha puesto como líderes en esta visión para que cuidemos y apacentemos y guiemos sus ovejas como un pastor cuida su rebaño. No podemos ver la necesidad de una persona e ignorarla. Como discípulos de Cristo, especialmente como líderes o como pastores, es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de las personas bajo nuestro cuidado, sean nuevos creyentes o no, porque todos en algún momento vamos o van a tener alguna necesidad. Ser líder no es tener un título, es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad de brindar cierto nivel de cuidado pastoral, de preservar, velar, cuidar, de proveer, de alimentar, de corregir, y demostremos ese amor sobrenatural de Dios y su misericordia. Nos dice Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y quiero que te lleves esta imagen del pastor en esta tarde, que el cuidado pastoral no está circunscrito a una persona que tenga el cargo de pastor. Cada uno de nosotros, en el lugar que nos toca estar, podemos brindar ese cuidado pastoral, de velar por las personas, de cuidarlas, de aconsejarlas, de corregirles, de acompañarlas, de estar con ellas, buscando la manera de suplir alguna necesidad, alguna situación física, emocional, espiritual que estén pasando. Y hay muchas personas que necesitan que le pastoreen. Nosotros, cada uno de nosotros,
necesitamos estar pastoreados. No podemos vivir sin que alguien nos cuide. Y yo te animo a que si no estás en un grupo pequeño, que puedas incorporarte, que puedas tener a alguien que te pastoree. Y para pastorear no hace falta tener 4 o 5 personas. El pastoreo más efectivo, el que podemos hacer cara a cara, uno a uno, ese es el mejor pastoreo. Si vos estás pastoreando a una sola persona, es porque Dios te confió a esa persona y Dios va a cumplir su propósito en la vida de esa persona. Pastor no es el cargo, es el resultado de lo que hacemos. El pastor no es la posición, sino es lo que buscamos. Y acuérdense siempre de la imagen de Jesús. Jesús habló a multitudes. A veces, cuando fue la multiplicación de los panes, eran más de 5.000 hombres. Se los contaba a los hombres y no a las mujeres. Se calcula que había alrededor de entre 15 y 20.000 personas que lo estaban escuchando. Cuando Jesús iba entrando a las ciudades, multitudes se agolpaban a escucharlo. Pero Jesús tenía su grupo pequeño, que eran sus 12 discípulos. A ellos Él se dedicó mucho tiempo a prepararlos, a corregirles, y por expresiones de Jesús me imagino que también le habrán sacado casi de las casillas a veces, ¿no? ¡Ay, hasta cuándo estaré con estos! Y aún dentro de ese grupo de 12 apóstoles, Él tenía 3 de sus discípulos, que eran sus discípulos más cercanos a Él, con el cual fue a participar, a hacerles partícipe de la transfiguración. Y eso nos habla de ese corazón de pastor. Pastoreaba y hablaba a multitudes, pero se dedicaba a un grupo pequeño, al cuidado especial. Así que yo te animo a que vos puedas encontrar a ese grupo pequeño, a esos discípulos que necesitan de cuidado. Como te digo, puede ser una sola persona, pero si esa una persona vos la salvás, vos la pastoreás, la cuidás, vos no sabés qué es lo que Dios puede llegar a hacer con esa persona. Puede ser el próximo Luis Palau, Billy Graham, algún predicador, qué sé yo, el propósito que Dios pueda tener con esa persona, pero esa persona va a ser salva. Y otra característica del pastor, que no está en el material acá, pero es una historia muy conocida, es la de las 99 ovejas, ¿sí? El pastor que tenía 100, hay una oveja que se perdió y la salía a buscar. Eso habla del corazón del pastor. Él ama a todas las ovejas. Vamos a tener ovejas que nos van a hacer rabiar, que nos van a sacar de las casillas, pero aún esas ovejas necesitan que nosotros nos acerquemos a ellas y le vayamos a buscar quizás del lugar más oscuro que estén viviendo, en la situación más difícil, y la podamos rescatar para el redil, para que venga a compartir de vuelta con nosotros la presencia de nuestro Dios. Así que yo te desafío a que puedas poner en práctica el cuidado pastoral. Insisto con esto, no es necesario que tengas el ministerio, que seas ordenado pastor para brindar cuidado pastoral, para cumplir esa función, ¿sí? Para estar al frente de una iglesia. Pero nuestra primera iglesia como papás, le hablo a los hombres, es nuestra familia. Esa es nuestra primera iglesia, el primer lugar donde tenemos que cuidar, pastorear, enseñar. Y nuestras esposas también nos ayudan en ese proceso de aprendizaje. Padre, queremos darte gracias porque ejemplo hemos tenido de pastor, y más en esta fecha. Señor, dice que el pastor da su vida por sus ovejas, y Jesucristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz. Pero Él no permaneció allí en la cruz, sino que Él resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos, y porque Él reina, nosotros también reinaremos con Él, porque la victoria es tuya, Jesús. Y nosotros somos tus hijos, coherederos de tu gracia, de tu reino y de tu misericordia. Espíritu Santo, yo te ruego que tú puedas añadir a nuestras vidas la revelación, pero también, Señor, que nos des un corazón con empatía, que seamos como el buen samaritano, Señor, que viendo la necesidad no endurezcamos nuestro corazón, que por las muchas actividades, Señor, tampoco dejemos de lado a las personas, Señor, sino que podamos cumplir ese cuidado pastoral que tú tantos anhelas, Señor, y que ejemplo nos diste a través de Jesús de Nazaret. En esta
momento yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo y declaro que tu Espíritu Santo los llena de tu gracia, de tu amor, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que muchas gracias por haber venido. Ya nos están quedando cada vez menos lecciones. Ya vamos por la 27, son 36, así que ya vamos tiempo de descuento, nos quedan 9. La próxima que vamos a estar el sábado que viene habla sobre el ministerio, cómo descubrir nuestro ministerio, así que no te la pierdas, vale la pena. Y hay cosas todavía que Dios quiere hablar con nuestras vidas, con tu vida, y nos quiere enseñar. Así que muchas gracias, gracias también a los que estuvieron conectados ahí por Zoom. Nos estamos viendo, esperemos que no se suspendan las clases presenciales, así que, y si no, bueno, seguiremos por Zoom, pero mucho más lindo poder vernos cara a cara. Así que muchas gracias, saludos a todos los que están ahí y nos estamos viendo. Así que bueno, sí.